Hola, ¿qué tal, estudiosos de la ingeniería? Les doy la más cordial bienvenida a este ejercicio que consiste en el cálculo de la fuerza hidrostática que sufre esta superficie curva que tiene una forma de sección circular en esta periferia, considerando que su superficie tiene para su profundidad o su largo una distancia de 5 pies. Entonces, el día de hoy vamos a hacer este ejercicio partiendo de los conceptos de fuerza sobre superficies curvas, que en este caso tienen que ver precisamente con la interacción de una fuerza resultante con dos fuerzas adicionales que la provocan. En este caso tendríamos una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza horizontal siempre va a ser igual al producto, vamos a tratar de escribir esto por acá. Esa fuerza horizontal va a ser igual al producto del peso específico del fluido que se almacena por la distancia YC con respecto al área proyectada sobre esa parte horizontal que compone a esa fuerza que precisamente con su magnitud contribuirá a calcular la fuerza resultante. Mientras que la fuerza vertical es equivalente al peso de específico del fluido por el volumen que está por encima de toda esta superficie curva que precisamente intenta evitar de que ese peso muerto que hay en esta superficie reviente o haga fallar o colapsar esta parte de acá. Entonces, vamos a resolver este ejercicio considerando que en la mayoría de las veces este cálculo se remite simplemente a utilizar estas dos propiedades. Bueno, cuando digo propiedades me refiero a las condiciones geométricas y termofísicas del fluido para estimar precisamente esa carga que es de interés para el diseño precisamente de componentes como los que vemos acá. El primero que vemos aquí en rojo es una cámara de espuma. Se utiliza bastante en algunos proyectos que tienen que ver con este tipo sí, de sustancias. Y el otro que vemos acá abajo es un tanque sedimentador. El tanque sedimentador, bueno, yo tengo experiencia en el tratamiento de aguas residuales y se usa precisamente para, digamos que separar partículas que por su tamaño son susceptibles a desprenderse o decantarse de una mezcla, considerando que con una baja velocidad se puede conseguir que eso se asienta aquí en el fondo. Y pues aquí en esta parte de aquí simplemente remover esos lodos. Si ven que ustedes en la pantalla notarán que hay una superficie, estos tanques son atmosféricos antes que nada, y bueno, miren que estas superficies son inclinadas. Entonces, este tipo de aplicaciones de fuerza sobre superficies sumergidas, en este caso planas inclinadas, se usan para diseñar estos equipos y en el caso de superficies curvas se utilizaría para sacar este envolvente de aquí. Listo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a desarrollar este ejercicio. Primeramente entendiendo que la área que nos interesa analizar sería toda esta que está aquí. Si yo de pronto sacase esta figura por un lado de la pantalla, es decir, me enfocaría nada más en esto que está aquí, que estoy como tratando de resaltar para nada más enfocarnos en eso, todo esto de aquí. Esa figura no tiene en cuenta esta parte de acá, porque para de pronto el propósito del análisis de la superficie curva, esta parte de las moléculas de fluido que hacen contacto con todo el tanque están ya siendo balanceadas con esta pared de acá y esta de acá. Entonces, solamente me enfocaré en esta superficie de aquí para calcular estos dos indicadores. Voy a sacar esta figura por esta parte de acá para continuar. Y listo, aquí estaría la figura. Voy a bajar un poco para que se vea más claro. Miren ustedes, ahí está como en zoom para detallarla con más calma. Entonces, esa figura que tenemos ahí es un área compuesta y debe ser deducida toda su área y todo el cálculo que tiene que ver con proyecciones y eso en base a áreas más simples de analizar. Entonces, miren que aquí puede salir un triángulo rectángulo si trazo un horizontal por este lado. Eso lo voy a hacer aquí a continuación. Si trazo una línea aquí sobre este punto de rotación totalmente horizontal. Y fíjense que se forma un triángulo rectángulo en esta zona de aquí. Cosa que voy a hacer a continuación considerando otra línea por este lado. Como por acá. Listo. Y lo otro es que esa línea junto con esta de acá, vamos a formar un triángulo, ¿sí? Que junto con esta parte de arriba tendrá como un rectángulo y abajo una sección totalmente de un marco como tal. Una sección circular de un ángulo de barrido de 75 grados. Solamente para propósitos de interés, vamos aquí a denotar o a resaltar más bien
que como aquí hay 75 y hay una escuadra en este punto, aquí deben haber necesariamente 15 grados para completar 90. Listo. Entonces, eso por ese pedacito de aquí. Una cosa interesante a destacar es que aquí tenemos un radio, que según dice este problema, si esto aquí está colineal, esta línea, sería equivalente a 15 pies. Entonces ese radio aquí sería R 15 pies. Suscríbete a mi canal. Lo otro es que si aquí hay 15 pies, aquí también tendríamos 15 pies, pero no en esta parte. En esta parte de aquí tendríamos lo equivalente a una distancia que es básicamente igual al ancho que tendríamos acá. Voy a poner esto aquí en blanco por un instante para poder aprovechar ese espacio. Listo. Entonces aquí tendríamos la proyección de esta hipotenusa sobre esta parte horizontal, que como tengo un ángulo de 15 grados, ese cateto sería el adyacente y equivaldría a multiplicar 15 pies por el coseno de 15 grados. Vamos a poner esto un poquito más visible. Listo, que aquí sería equivalente a, bueno, si hago esa operación matemática rápidamente, es 14.489 pies en este pedazo de aquí. Listo. Entonces, esa distancia sería tanto la base de este rectángulo como la que tiene que ver también con este componente adyacente de este triángulo rectángulo que vemos acá. Listo. A esta área de aquí la vamos a llamar el área 1. A esta la voy a llamar el área 2. Y toda esta sección la vamos a llamar área 3. ¿Ok? Área 3. Ok. Entonces, ya considerando eso, podemos proyectar de una forma más didáctica el cálculo de las fuerzas. Lo primero que hay que comprender es tratar de ubicar el valor de la carga que tiene que ver con la distancia HC, esta de aquí. Entonces, ese va a ser como el objetivo primordial para sacar este valor. Vamos entonces a entender cómo calcularíamos eso. Lo primero que hay que hacer sería trazar con respecto a este punto hasta aquí una distancia que llamaré Y1. Ok. Esa distancia Y1 sería no más que, teniendo en cuenta que aquí tengo el R de 15 pies presente, sería utilizar el cateto este de aquí como opuesto al ángulo de 15 junto con esta hipotenusa. Es decir, que ese Y, vamos a poner cálculos aquí, cálculos para FH. Entonces tendríamos que ese Y1 es igual a multiplicar mi R como hipotenusa por el seno de 15 pies, 15 grados, perdón. Lo que pasa es que R es 15 y me había confundido con el pie, perdón. 15 grados aquí. Entonces ese dato sería 15 pies, ahora sí, 15 pies por el seno de 15 grados. En mi calculadora, Y1 es equivalente a 3.882 pies. Si hasta ahora vas entendiendo, por favor, no olvides suscribirte y darle like. Ok, entonces hasta ahí tendríamos ese valor que hace referencia a ese dato en mención. Lo que sigue ahora es trazar una distancia que habría desde esta parte de aquí, desde el fondo, todo esto de aquí en el fondo, hasta este punto aquí de contacto, donde comenzaría a medirse mi Y. A esa distancia la vamos a llamar para este cálculo S, en toda la vertical. Entonces, ese dato S, para lo que se ve es que, bueno, tengan en cuenta, voy de todas maneras a pintarlo con respecto al fluido para de pronto no confundirlos. Ese S está medido con respecto a donde está la tangencia en horizontal de esta parte del fluido, ¿ok? Toda esta parte de aquí. Entonces, para yo sacar ese valor S que aparece en la pantalla, yo propongo que a la R total le quitemos este Y1. A la R le quitemos Y1. Y de esa manera obtendría mi S. Es decir, a 15 pies le quito 3.882 pies. Y resulta que la S es equivalente a
118 pies. Listo. Entonces hasta ahí tendríamos ya nuestra variable S y nuestra variable Y1. Para el concepto que les estoy conversando, recuerden que esta parte es la superficie curva. Entonces, tengan en cuenta que cuando uno calcula la fuerza horizontal, esa fuerza horizontal siempre que se proyecta, fuerza horizontal, es impactada sobre una superficie que aquí estaría precisamente como reflejando la vista que tiene esta parte si la estuviese viendo desde acá. ¿Ok? Entonces yo lo que veo es un rectángulo. Entonces, ese rectángulo tendría una distancia de altura S y una pues, base, la que nos dice el problema, que si no estoy mal, bueno, vamos de todas maneras a referenciarlo, 5 pies. Listo. Entonces, para calcular esa distancia, que vamos a llamar ahora sí HC, que es la que de pronto nos interesa en este proyecto, sería hacer lo siguiente. A este pedacito de acá, todo esto de aquí, que hay de aquí, vamos a pintarlo de color verde. Todo lo que hay de aquí arriba hasta donde comienza Y1 aquí, esta distancia H, que nos debe decir el problema, acá arriba debe decir, sí, efectivamente es 10 pies. 10 pies en esta porción. Todo esto de aquí. A esa distancia H le sumo mi Y1 y después le sumo la mitad de ese como tal. De esa manera llegaría desde la parte superficial hasta el centroide de esta figura que me interesa hallar. Recuerden que conceptualmente toda esa distancia es lo que conoceríamos como HC, ¿no? Entonces, el HC ahí sería H más Y1 más S entre 2. Viéndolo así, entonces, simplemente al H había que sumarle 10 pies más 3.882 que nos dio ya en rojo, más 11.118 pies dividido entre 2. Esa respuesta nos da en este caso equivalente a 19,441. Suscríbete. Listo. De esta manera entonces ya podemos calcular con todos estos datos. De pronto eso es lo más complicado para sacar la fuerza horizontal. Fuerza horizontal va a ser equivalente a peso específico HC por A. El peso específico vamos a tomarlo como, en este caso, 62.4, ¿no? 62.4 libras fuerza por pie cúbico por el HC que nos acaba de dar 19,441 pies por el área que, bueno, en este caso sería multiplicar la S, toda la S a nosotros nos dio 11,118, acá 11,118 pies, por la profundidad que vamos aquí de todas maneras a resaltarla, son 5 pies de largo. Entonces yo escribo aquí 5 pies de largo por esta porción, 5 pies. Y bueno, al hacer esa operación me resulta que el H, la fuerza horizontal más bien, de este proceso me da a mí 67.437 libras fuerzas. Bien, si me entendiste hasta ahí, dame una manito arriba en los comentarios o en su defecto o en su respectivo caso, un like en el video. Perfecto. Entonces, esto ya tendríamos calculado hasta ahí la mitad del ejercicio. Pues porque básicamente lo que nos piden es calcular estos dos indicadores, luego sacamos una resultante y listo, no más nada. Bueno, ¿qué tal si ahora procedemos con ese cálculo de la fuerza vertical? Fuerza vertical es equivalente, vamos a tratar de colocarlo en otro color, hacerlo como por acá. Listo. La fuerza vertical se calcula multiplicando el peso específico del fluido por el volumen. Este volumen que está aquí, si yo pintase o tratase de pintar este elemento, si esta es la forma que él tiene, sería como que en teoría multiplicar toda esta área por su profundidad y ya con eso termino ese ejercicio. Miren qué fácil es. Entonces ese volumen tiene varias formas de expresarse. Primeramente sería calcular el área compuesta de toda esta figura de aquí y una vez tenga ese cálculo de toda el área compuesta lo multiplico por la longitud y luego lo multiplico por el peso específico, que aquí se ve que son 62,4 y ya termino esa parte de ahí.
Listo, entonces vamos a hacer esa condición apropiándonos de esta área que vemos acá. Entonces el área 1, el área 2 y el área 3 vamos a calcular cada una por aparte y luego se suma. Área 1. El área 1 sería multiplicar esta base de aquí, toda esta base, por su altura. La base nos marca 14.489. Entonces el área 1 sería base por altura. Y no es más que base 14.489 pies por altura, que son 10 pies. Ese resultado parcial de ahí nos da 144,89 pies cuadrados. Listo, hasta ahí tendríamos la primera parte. Área 2. El área 2, según lo que yo les mostré, sería este componente, es decir, un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo sería base por altura entre 2. Esa base sería, bueno, la misma de acá, que marcamos ahorita con el caso del rectángulo, 14,489 pies, por la altura que aquí manifestamos un Y1, 3.882 pies, todo esto dividido entre 2. Esta área 2 nos queda equivalente en este caso, bueno, según mis cálculos, a 28.12 pies cuadrados. Listo. Y por último tendríamos un área 3. El área 3 sería la que tiene que ver con esta porción del círculo, que tiene un ángulo de 75 grados. Entonces uno lo que hace es como sacar el área de un círculo y sacar regla de 3. Para un círculo que tiene 360 grados, ¿cuál sería para el caso del área a 75? Entonces uno lo que hace es como que, bueno, saca el área del círculo, pi r con ese radio cuadrado, y lo multiplicas por el ángulo que tiene sobre 360. En ese caso sería pi por el radio que nos dio 15 pies, todo eso al cuadrado, por 75 grados sobre 360 grados. Haciendo esa operación matemática, la respuesta da 147,26 pies cuadrados. Listo. Entonces hasta ahí tendría la parte que tiene que ver con las áreas independientes. Ahora vendría a calcular el área total. El área total es la suma de las tres áreas. Es decir, ponerlo con otro color. El área total sería la suma de tres áreas. Área 1 más área 2 más área 3. O sea, 144,89 pies cuadrados más 28,12 pies cuadrados más 147,28 26, perdón, esto es un 26 pies cuadrados. Esta respuesta total es equivalente a 320,27 pies cuadrados. Listo. Entonces, ya con eso tendría básicamente el ejercicio para la fuerza vertical resuelto, peso específico por volumen. Porque bueno, si el peso específico son 62.4 libras fuerza por pie cúbico, todo esto lo afecto por el volumen, que es el área total, 320.27 pies cuadrados, por la profundidad que todos coincidimos que son 5 pies, ¿no? 5 pies. Al resolver este ejercicio de esta forma, la respuesta aquí nos da 99.925 libras fuerza. Listo. Ya con eso puedo calcular la fuerza que bien se le dice como resultante, y básicamente es lo siguiente. La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. No olvides dejar un comentario de manito arriba si te gustó hasta ahora el ejercicio resuelto. Entonces tendríamos que hacer aquí lo siguiente. Fuerza horizontal, que nos dio 67.437 libras fuerza elevados al cuadrado, caramba, qué número tan largo, por 99.925 libras fuerza, todo elevado al cuadrado. Caramba, qué otro número tan largo. Entonces ahora lo que hacemos es hacer esa operación matemática. Eso con una calculadora lo sacas. Y finalmente en la fuerza nos da, bueno, a mí me da, confírmalo, 120.550 libras fuerza.
Es también práctica común calcular la fuerza y su ángulo de inclinación. Te voy a decir que el ángulo es igual a 56 grados sexagesimales. ¿Cómo vas a sacar eso? Te lo pido que lo comentes en los comentarios si no te da igual. Tangente a la menos 1 de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Debe llegar a este número. Y bueno, de esa manera es como terminamos este ejercicio relacionado a fuerza sobre superficies sumergidas curvas cuando tienen una condición especial como es un ángulo de barrido. No olvides suscribirte y darle like. Hasta luego, estudiosos de la ingeniería.